RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Oscar Mendoza, ex decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. En su momento ha sido presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca. Don Oscar, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Buenos días, don José. Un gusto estar nuevamente con usted y este medio tan importante. Recientemente el Banco Central de Reserva ha proyectado una serie de indicadores para nuestro país en el año 2023, ¿no? Hay estimaciones del BCR que destacan que vamos a tener un crecimiento del 2.6 en el año presente, muy por debajo a lo que proyectaron a fines del 2022, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera es una cifra relevante. Y otra cifra que preocupa es que en el 2022 la inversión privada registró un crecimiento nulo, ¿no? Y las cifras no son alentadoras, no son auspiciosas para el 2023. ¿Cómo impacta todo esto en la economía en el país, don Oscar? Bien, en primer lugar es importante tomar en consideración que el Banco Central suele hacer sus pronósticos de agregados macroeconómicos cada cierto tiempo y suele hacer una revisión respectiva de ellos. Empezaré por los resultados. La cifra de una inversión con crecimiento nulo o cero es una cifra que también se proyectó el año pasado sobre la base del contexto de, contexto social y político que vivía el país, que evidentemente eso afectaba las expectativas de los inversionistas extranjeros y nacionales sobre cómo se va a desempeñar la economía. Y en consecuencia, lo que ha sucedido es que simplemente se han mantenido los procesos de inversión o reposición, pero no para incrementar la capacidad del país en términos de acervo de capital físico o stock de capital físico. Esto tiene una consecuencia que deberíamos medir con la publicación de las cifras de la pobreza que va a hacer el INEI a finales de abril del presente año. Porque fundamentalmente uno de los temas que muchos economistas han conversado y es que se necesita una tasa de crecimiento económico mínima para sostener la reducción de la pobreza en el Perú. En el caso de Cajamarca, que es un poco lo que me compete en los temas de reducción de la pobreza, si nosotros queremos que la pobreza se reduzca en un 1%, la inversión privada, por ejemplo, en el departamento de Cajamarca, debería crecer en un orden de 2% anual para mantener una reducción de al menos un punto porcentual en la tasa de pobreza. Ahora, eso es respecto al impacto de la inversión en la reducción de la pobreza. Es evidente que dependiendo del departamento, dependiendo del lugar geográfico en el que nos ubiquemos, eso podría estar de una manera distinta. Caso Moquegua, por ejemplo, que el año pasado todavía ha mantenido el crecimiento de inversión privada como consecuencia de la inversión del proyecto que ya ve. Otro de los aspectos importantes que tiene que ver con esta proyección que hace el Banco Central todavía está relacionada con las expectativas de los agentes. La razón por la cual se reduce el crecimiento esperado es porque las expectativas siguen siendo seriamente afectadas por la situación política y lamentablemente los políticos, tanto por el lado del Ejecutivo como por el lado del Legislativo, como por el lado de aquellas organizaciones que están detrás de las movilizaciones sociales en el sur, no entienden que esto termina afectando a todos en la economía. ¿Por qué razón? Porque se cortan los flujos logísticos, se encarecen los productos, justamente por esta actuación, podemos decirla, artificial de la población que no quiere ponerse de acuerdo, y como consecuencia se reduce el crecimiento y otra parte importante que es, se reduce la posibilidad de superar aún los índices altos de pobreza que tiene el país. Bueno, cuando usted señala que para superar la pobreza se requiere mayor inversión, en el Perú entonces, de una u otra manera, estamos casi proyectándonos a, si no estancar, a seguir aumentando los niveles de pobreza, porque no tenemos ninguna capacidad de inversión en el momento, y usted lo acaba de recordar, ¿no?
el Banco Central ha proyectado desde el año pasado inversión cero, ¿no? Y el gran motor de desarrollo en el país es la inversión privada. Lo ha puesto usted como ejemplo. Para reducir un punto de pobreza en Cajamarca se requiere que la inversión privada se incremente en un 2%. Es correcto, sí es. Y eso, como les digo, tenemos que analizarlo dependiendo del departamento y demás. Por ejemplo, el impacto que se espera tener con estas azonadas contra el statu quo político y constitucional del país en el sur, podrían representar para los casos de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Madre de Dios, Ayacucho, Huancavelica, que son los departamentos más pobres, es que se entra en un proceso de recesión en estas regiones. Recordemos que en Cajamarca hicimos esas intentonas alrededor de los acontecimientos de Conga a finales del año 2011, y a Cajamarca le costó justamente este incremento en el riesgo social una recesión que duró 3 años y que veníamos recuperándonos e inmediatamente vino el efecto de la pandemia de la COVID-19 y no hemos logrado recuperar los niveles que teníamos en 2011. Es decir, esta persistencia del riesgo social en las regiones puede representar una contracción importante en estos departamentos. Y lo que suele suceder en un país como el Perú, las inversiones suelen moverse hacia los lugares donde tienen mayor seguridad. Lamentablemente también, y eso hay que entender así, este conjunto de riesgo social y político no solamente es inherente al caso peruano. Colombia está viviendo una experimentación similar. El primer país que empezó con este tema ha sido Chile hace algunos años atrás, y esto viene generando, sobre todo en los inversionistas institucionales extranjeros, en empezar a mirar otros países distintos a América Latina para dirigir sus inversiones. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión muy importante. O sea, si bien es cierto, América Latina en los últimos 30 años ha mejorado sus indicadores de pobreza, seguimos siendo muy vulnerables en el sentido de que no tenemos la capacidad de ahorro suficiente como para poder financiar nuestro propio crecimiento, y necesariamente requerimos de la inversión extranjera directa, que es un ahorro extranjero, para acompañar estos procesos, porque no hemos logrado cerrar algunos aspectos institucionales que tienen que ver cómo es que desarrolla un país. Y en el cómo desarrolla un país, uno de los aspectos que hemos conversado en otros momentos ha sido el tema educativo, y el tema educativo no ha sido priorizado en los últimos 30 años, a pesar del cambio constitucional. Las acciones que se empezaron recién hacia 2013, 2014, han sido de una manera u otra frenadas, y que también va a pagar consecuencia, porque la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo es el desarrollo de una población con un alto capital humano que le permita desarrollar ideas, que le permita desarrollar innovación y crecer a un estilo completamente diferente al que tenemos actualmente. Ahora, doctor Mendoza, tenemos un crecimiento nulo respecto a inversiones, ¿no? ¿Cómo repercute esto en el día a día en la generación de empleo? Todo el mundo se pregunta. No hay inversión privada. La inversión pública es muy deficiente por la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, del propio gobierno central. Entonces, ¿cómo repercute de manera puntual si no tenemos inversión privada en el empleo? Fundamentalmente el empleo se empieza a precarizar. Lo que sucede es una mayor informalidad. Y recordemos algunas cifras importantes. En términos promedio, el Perú, antes de la pandemia de la COVID-19, tenía alrededor de un 35% de empleo formal. La sierra del Perú más o menos estaba alrededor de un 20%, para, digamos, poner una cantidad. Hoy esos indicadores se han deteriorado de manera importante. Tenemos casi 25% de empleo formal en todo el Perú, pero en la sierra eso ha sido muy complicado porque estamos casi alrededor del 10%, es decir, 90%, 9 de cada 10 personas dependen de un empleo informal. ¿Y qué es un empleo informal? Alguien que no tiene ninguna seguridad y que está sujeto a muchos riesgos porque su ingreso depende del trabajo que haga cada día. Si se enferma, ese día no tiene posibilidades de generar ingresos, no hay posibilidades de alimentar a la familia, no hay posibilidades de vestir, de cubrir los temas básicos de educación y salud.
Ese es el sentido de esa precarización. Y esa precarización nos lleva fundamentalmente a una economía informal y con una característica que tiene el Perú, que la economía informal también empieza a lindar con la economía ilegal. Y eso es muy complicado para poder romper y salir. Por eso es que es la reflexión que debemos tener los peruanos de estos 30 años casi de marco constitucional, es que hay cosas importantes que nos ha dado el marco económico, pero hay aspectos institucionales que tienen que ver con las reglas de juego de cómo tiene que actuar el gobierno, que es el que no ha cumplido en los últimos 30 años, para mejorar el bienestar de las personas. Hay un principio económico, que si los mercados no son eficientes, el gobierno tiene que ayudar a mejorarlos, pero lo que hemos tenido en un conjunto de intervenciones que ha ido centralizando más las decisiones es que el gobierno no ha estado cumpliendo con este rol a la altura. ¿Y por qué no ha estado cumpliendo este rol? Por muchos factores que distorsionan. Tenemos que ver el tema de corrupción, tenemos que ver el tema de atomización de la inversión, tenemos que ver con capacidades de gestión pública en los gobiernos subnacionales que no se han encarado adecuadamente y que es necesario ponerlos en la mesa con una discusión alturada para ver las reformas que tenemos que implementar y que el Estado cumpla el rol que el ciudadano espera que cumpla. Ahora, si trasladamos esta caída en las inversiones hacia Cajamarca, ¿de qué manera ha afectado o va a afectar o seguir afectando? Bueno, en Cajamarca ya tiene una contracción de inversiones muy importantes, que ya, como te mencioné, viene ya desde el tiempo del proyecto Conga. Desde la caída de Conga no tenemos ningún proyecto nuevo. Sulfuros, que era uno de los proyectos más cercanos a ponerse en marcha, ha sido postergado a la decisión de inversión nuevamente para el año 2024. Y mientras existan estas condiciones, la situación en tema minero se va a mantener. Sí han surgido algunas inversiones interesantes, nuevas en los temas agrícolas y agroindustriales, pero en términos comparativos son muy pequeños con la capacidad de arrastre que tienen, con cadena de abastecimiento y con la capacidad de arrastre que tienen también en términos de pago de impuestos. La cantidad de impuestos que paga la minería es muy distinta a la que pagan los otros sectores y eso hay que reconocerlo también. Eso limita la posibilidad de inversión pública. Por el caso del gobierno regional, la inversión está concentrada en 3 carreteras y algunos hospitales que todos tienen un conjunto de dificultades para cerrar. Y no hay inversión nueva posible que se pueda generar a partir de los recursos mineros. Han tenido un poco de suerte los gobiernos regionales porque después de la pandemia se ha tenido un periodo alto de precios, pero que no va a durar y que necesariamente tenemos que plantear cómo vamos a financiar el desarrollo del país y el desarrollo en Cajamarca en particular. Una de las estrategias importantes es atraer cooperación, pero la cooperación también va a exigir reglas de juego, va a exigir tranquilidad política, tranquilidad social, para que la inversión de la cooperación se siga desarrollando. El otro esquema es atraer mecanismos de inversión extranjera directa en otros sectores, pero nuevamente volvemos al mismo tema. La inversión extranjera directa necesita reglas claras, necesita escenarios claros, y no podemos estar dando saltos y tumbos, como se dice, en un contexto político. O sea, yo creo que la Constitución, la fortaleza que tiene, es que plantea claramente cuál es la continuidad de la sucesión política en el país. Nos guste o no, tenemos que respetar esa continuidad. Y que creo que después, si logramos que el gobierno de la señora Boluarte termine, creo que vamos a pasar 10 años de crisis políticas con una continuidad claramente establecida que nos tiene que llevar a reflexionar que ese marco constitucional que se aprobó en el 93 no solamente tiene la fortaleza del sistema político, sino también que nos da cierta tranquilidad, del sistema económico, sino que nos da también tranquilidad de que el sistema político va a tener una continuidad. Creo que genera condiciones para discutir de manera alturada los cambios que tienen que producirse para que el Estado realmente sirva a las personas. Y eso pasa por reglas de cómo elegimos a los políticos. Y las reglas no tienen una meritocracia, si las reglas me van a permitir que cualquiera que esté en la economía ilegal, informal, financie campañas políticas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados que tenemos ahora. Esas son las reglas que tenemos que empezar a cambiar y creo que es lo que deberíamos empezar a discutir desde el Congreso y si no lo quiere hacer el Congreso, la sociedad civil organizada,
a través de los colegios profesionales, las cámaras de comercio, etcétera. Tenemos que empezar a plantear esa discusión, porque es la discusión que el país necesita para superar esta crisis, que ya va 8 años y probablemente dure 2 años más, que es lo que le falta al gobierno de la señora Boluarte. Usted mencionaba hace unos instantes un tema que no quiero dejar pasar, ¿no? Que no tenemos inversiones privadas, no hay empleo formal, no va a seguir precisamente ese círculo virtuoso que genera las inversiones, ¿no? Entonces, pero también ha dicho que esto da lugar a que crezca la informalidad y la precariedad en el empleo, ¿no? En Cajamarca, ¿cómo se manifiesta esto en estos momentos? Bueno, es muy evidente además en Cajamarca del incremento, por ejemplo, de los ambulantes, ¿no? Es la medida más precisa, ¿no? Cuando en una sociedad se incrementa el comercio ambulatorio, es una evidencia de que el empleo formal empieza a precarizarse. Y otro mecanismo que también es interesante, sobre todo en el tema de las ciudades, cuando se incrementan la oferta de negocios a través de redes sociales, ¿no? Como el vender algunos bocadillos, frutas, temas en redes sociales, el que no son de empresas formales, sino que son de personas naturales, es una señal justamente de esta precarización del empleo formal. Y esto es muy difícil de combatir porque tiene una connotación social, o sea, tú no puedes cerrarle la oportunidad de que una persona lleve el pan a su hogar. Entonces, el tema represivo es muy complicado. Pero en el largo plazo también eso afecta las capacidades de volverse a emplear, porque las personas dejan de capacitarse, dejan de estudiar para lo que fueron preparadas o para lo que fueron entrenadas en el caso del trabajo no calificado, y son muy difíciles de volverse a emplear en la medida que este tiempo dure mucho más. Y eso es lo que nos pasó, si recordemos, con la reforma de los años 90. Tuvimos casi hasta el año 98, hasta el año 99, indicadores muy altos de informalidad laboral, porque hasta que el crecimiento no se sostiene, hasta que la capacidad no se recupera, es muy difícil de recuperar, el empleo formal tiende justamente a ser cada vez más precario. Y esa es una consecuencia que nos paga, digamos que no ha sido completamente estudiada y que parte de la pandemia de la COVID-19 y la consecuente crisis política posterior a esta pandemia, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo. Yo creo que digamos, los políticos y la sociedad civil en general no tiene aún esta reflexión de los impactos a largo plazo, pero creo que los profesionales que de una manera u otra estamos estudiando la economía o hacemos ciencia económica, tenemos que empezar a decirle a la gente que sobre eso hay que reflexionar. La reforma educativa también es un tema muy importante. Hay indicadores que no salen en el reporte macroeconómico del Banco Central, pero que sí uno los puede revisar, como por ejemplo el incremento de la deserción estudiantil. El incremento de la deserción estudiantil es una muestra también de esa precarización del empleo, porque la gente saca a sus hijos del colegio porque necesita otra mano más para que ayude a sostener a la familia. Y eso, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, el año 2022 ha representado casi 21,000 estudiantes del nivel secundario que dejaron la secundaria y que probablemente no retornen. Eso es una situación muy complicada y que podría estar reproduciéndose a lo largo de toda la sierra del Perú, que es la región geográfica más pobre del país. Usted mencionaba el tema de, hemos tenido la afectación de la pandemia, la COVID-19, luego la constante crisis política, social que vive el país, ¿no? Pero ahora tenemos otra afectación, la afectación climática. En el caso de Cajamarca, ¿cómo está afectando esto en la economía, doctor Mendoza? Fundamentalmente la afectación del tema Yaku y del tema del fenómeno del Niño suele afectar a las zonas más cercanas a la costa, ¿correcto? Y esto involucra comprometer algunos productos que son importantes, como es el caso del arroz y el maíz amarillo, que se suele sembrar en estas zonas, pero por lo menos de la información que he podido recoger de tema de defensa civil, el caso del departamento de Cajamarca no es muy crítico en comparación con los otros departamentos de costa.
Sin embargo, eso no significa que no nos afecte. ¿Por qué razón? Porque digamos, el impacto que puede tener un choque del tipo climático termina afectando fundamentalmente bolsillos de mercados que suelen ser clientes naturales de Cajamarca, como los casos de Piura, Lambayeque y La Libertad, ¿no? Que son los que van a ser probablemente más afectados en estos temas. Y también, de una manera u otra, afectan la oferta de algunos productos que consume Cajamarca, como es el caso de aves, huevos y arroz que se producen en estas zonas. Este probable incremento de precios por un tema de escasez debido a un evento climático pueda tener un impacto importante. Y es por eso que también ahí rescato uno de los temas que había mencionado el presidente del Banco Central en la presentación del informe trimestral de la inflación en semana pasada, y es que la sostenibilidad de la inflación alta todavía va a ser por un tiempo debido a este choque climatológico que no estaba previsto. Se tenía pensado hasta el año pasado que el retorno de las tasas de inflación a sus niveles de objetivo sea hacia final del año 2024, probablemente eso sea hacia mediados del año 2025, y lo que tenemos que, digamos, llamar es que no se generen eventos adicionales que hagan que estos periodos de inflación sean mayores. Que además son periodos de inflación altos no solamente del país, son periodos de inflación altos también del mundo. Entonces, hay que ser conscientes de esto, que esto no lo resuelve un político, sino que es un contexto mundial que sobrepasa al tamaño también de la economía del país, que es una economía pequeña y abierta, ¿no? Doctor Oscar Mendoza, le agradezco como siempre la amabilidad, la cordialidad con RCR de esta ilustrativa conversación, en realidad que nos ha servido un poco para interpretar cómo se está manejando la economía, qué efectos tiene esta crisis que estamos viviendo y cómo podríamos salir de ella. Le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias, don José, que tenga un buen día. Que tenga usted buen día también. RCR, la red que comunica y une al Perú.